Hola a todos. En este vídeo vamos a ver algunos ejemplos sencillos de aplicación de las fórmulas para Q, C mayúscula y C minúscula que vimos en un vídeo anterior. Y vamos a verlo con ejemplos cada vez más complicados. Empecemos con este. Tenemos un objeto que está inicialmente a una temperatura de 20 grados Celsius y al cabo de cierto tiempo pasa a 100 grados Celsius, sin cambiar de estado, es decir, que si es sólido al principio, es sólido al final, si es gas al principio, es gas al final, y esto ocurre porque se le han aplicado 160 julios de energía en forma de calor. Y nos preguntan cuál es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica, que se representa con una C mayúscula, es simplemente el calor entre la variación de temperatura, es decir, los 160 entre 100, que es la temperatura final, menos 20. Esto es 160 entre 80, 16 entre 8 es 2. Y esto se mediría en julios partido Kelvin. Recordad, como esto es una diferencia de temperatura, 100 grados Celsius menos 20 grados Celsius, sabéis que eso es 80 grados Celsius, pero si lo escribís en 273 kelvins, menos serían 200, perdón, no son 273, son 373, 293 Kelvin, el resultado serían 80 Kelvin. Es decir, que siempre que tenemos diferencias de temperaturas podemos escribir grado Celsius o Kelvin y el resultado es el mismo. Ya hemos resuelto este primer ejemplo. Vamos a por el siguiente. El objeto del ejercicio anterior tiene 100 gramos de masa. ¿Cuál es su calor específico? Másico. Fijaos que aquí pongo másico entre corchetes para indicar que cuando no se dice nada, normalmente la gente se refiere al calor específico másico, aunque esto depende. El calor específico másico era simplemente la capacidad calorífica entre la masa. La capacidad calorífica era 2 y la masa es 0,100. Eso es 20. Serían 20 julios partido Kelvin por kilogramo. Y ya tendríamos resuelto este otro ejemplo. Vamos a por el siguiente. Si el objeto del ejercicio anterior, del primero, tiene 4 moles, ¿cuál es su calor específico molar? Es decir, la fórmula es exactamente la misma. Sabéis que nosotros íbamos a usar esta notación para el molar. Sería esto de aquí. Entonces teníamos 2 entre 4, eso es un medio, eso es 0,5 julios partido Kelvin por mol. Ya tendríamos el calor específico molar. Como veis es muy sencillo, la idea que hay detrás es muy fácil. En el siguiente nos preguntan la temperatura final de un objeto que inicialmente tiene una temperatura de 20 grados Celsius si su capacidad calorífica es de 200, suponemos que julios partido Kelvin, y el calor que aplicamos es de 30 julios. Hemos dicho que la capacidad calorífica es el calor entre la variación de temperatura, o lo que es lo mismo, calor entre temperatura final menos temperatura inicial. De aquí conocemos todo salvo la temperatura final. Sabemos que C es 200, que Q es 30,
Y sabemos que la temperatura final es desconocida, la vamos a llamar T. Y la temperatura inicial sabemos que es de 20. Esto es una ecuación de primer grado muy fácil de resolver. Solamente tenemos que pasar multiplicando al primer miembro, hacer la multiplicación, 200t menos 4000 igual a 30. Y ahora, al despejar, tendríamos 4030 entre 200, o lo que es lo mismo, 403 entre 20. Si cogéis vuestras calculadoras, veréis que esto es 20,15 grados Celsius. Aquí no podéis poner kelvins, porque esto no es una diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, si hemos hecho las operaciones en grados Celsius, el resultado es en grados Celsius. Si lo hemos hecho en kelvins, es en kelvins. Y ahora vamos a un ejercicio más interesante. Es cuando tenemos dos objetos. Tenemos un objeto que está en contacto térmico con otro objeto. Este tiene una masa de 0,03 kilogramos. Veamos, 0,03 kilogramos. El otro objeto tiene una masa de 0,05 kilogramos. Las temperaturas iniciales de los objetos son de 20 grados Celsius y de, veamos, 50 grados Celsius. Y los calores específicos, básicos, son esos de ahí. Estos son los datos que tenemos. Y sabemos que al cabo de un rato, esto es al principio, y al final, lo que ocurrirá es que los dos están a la misma temperatura que desconocemos. Es eso lo que queremos encontrar. Al final hay equilibrio térmico. Y si hay equilibrio térmico es porque lo que sería el calor de un sitio a otro es el mismo en un sentido y en el otro. Es decir, la energía que ha transferido uno es la misma que ha recibido el otro. Esto se puede expresar de esta manera, que es lo mismo que decir que la suma de los calores es cero. Esto equivale a decir que la energía total no ha variado. Sobre esto podríamos puntualizar muchísimas cosas más, pero será en vídeos posteriores. Veamos, si nosotros usamos las fórmulas, veremos que tenemos esto igual a esto. Evidentemente, son las temperaturas de 1 y de 2. Para escribirlo más claro, voy a escribir la resta directamente. Y ahora a continuación sustituiré números. Pero lo que quiero que miréis es que esto es la temperatura final, que es la misma ahí y ahí. Las dos temperaturas son exactamente la misma. Y esta es la temperatura inicial, perdonad, vamos aquí, y esta es la temperatura inicial de 1
y esa es la temperatura inicial de 2. Empecemos por las masas. Las masas serán 30 y 50. 30 y 50. C es 200 y 120. 200 y 120. Las temperaturas finales son la misma y son un dato desconocido, es lo que queremos encontrar. Y luego teníamos que las temperaturas iniciales eran 20 y 50. 20 y 50. Sabéis que aquí no es necesario expresar las temperaturas en grados Celsius porque al tener diferencias podemos usar directamente Celsius y el resultado estará en Celsius. Sabéis que cuando multiplicáis 30 por 200 es 6.000. Cuando multiplicáis esto por esto sería también menos 6.000. Podéis comprobar. Esto va a hacer, en este caso, que todo sea mucho más sencillo. Porque si os fijáis, ahora yo podría tachar 6.000 y 6.000 de aquí. Normalmente no es así. Normalmente no ocurre eso. Aquí, por los datos que hemos escogido, sí sucede, pero en general no es eso lo que va a suceder. Ahora que tenemos esto, donde por cierto falta esta parte de la t, t menos 20 es igual a menos t más 50. T más t igual a 50 más 20. 2t igual a 70. T es igual a 70 entre 2 y eso es 35 grados Celsius. Esa es la temperatura final del equilibrio. Temperatura final del equilibrio térmico. Como veis, realmente es muy sencillo. Solamente tenéis que tener mucho cuidado con los signos. Pero esto, a estas alturas, sabéis que siempre es así. Los signos son probablemente una de las cosas en las que más errores cometemos todos. No solamente los alumnos, sino también cualquier profesor e incluso un matemático profesional.